Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el empate entre la selección croata y el combinado nacional belga, que significó el pasaje a los octavos de final para los vigentes subcampeones del mundo, es decir, para Croacia, pero se dio también la eliminación de Bélgica, el equipo que había salido tercero en la Copa del Mundo que se disputó hace 4 años en Rusia, y es una de las mayores decepciones del torneo sin lugar a dudas, porque Bélgica tiene una gran camada de futbolistas que lamentablemente, si bien hicieron un buen mundial en el 2014, en esta oportunidad en Qatar se han quedado absolutamente con las manos vacías. Solamente un tanto convertido en 3 partidos disputados, un solo duelo ganado, y afuera en un grupo donde estaban Marruecos, Croacia y Canadá. Por el lado de los croatas, si bien es cierto que en el Mundial de Rusia salieron primeros, en esta oportunidad hicieron una aceptable fase de grupos, se encuentran invictos y esperan rival de cara a los octavos de final. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con la formación de Croacia. El entrenador Zlatko Dalic, que también había sido el técnico croata subcampeón del mundo en Rusia, propuso a los mismos 11 que habían ganado en la segunda jornada frente a Canadá, por lo que no hubo muchas dudas ni en la previa de este partido, ni tampoco seguramente haya tantas dudas en lo que va a ser el duelo para octavos de final, porque Croacia con estos 11 tiene medianamente un buen rendimiento, ha puesto a los mejores dentro del campo de juego y es por eso que ha repetido una actuación tan buena como la que había tenido ante Canadá. Claro está, esta vez el rival era de otra jerarquía. Los 11 de Croacia para este partido fueron los siguientes: Dominik Livakovic fue el arquero, los 4 defensores Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol y Borna Sosa. En la mitad de la cancha jugaron Marcelo Brozovic como el mediocampista más posicional, y a sus costados el capitán, el número 10, Luka Modric, y a su otro lado Mateo Kovacic, y los 3 delanteros fueron de un lado Marko Livash, del otro Iván Perisic, y el centro delantero y referencia de área fue Andrej Kramaric. Mientras que por el lado de Bélgica, el entrenador español Roberto Martínez sí realizó algunas modificaciones en relación a los 11 que habían caído frente a Marruecos, y de hecho salieron 2 de los delanteros, porque Eden Hazard y Michy Batshuayi estuvieron en el banco de suplentes, pero lamentablemente para el conjunto belga todavía no estaba a disposición para estar como titular Romelu Lukaku, una baja que lamentablemente Bélgica sintió durante todo el torneo, y ya hemos visto y he comentado la falta de gol del conjunto belga. No ha podido tener esa contundencia en ofensiva y es por eso que lamentablemente no ha realizado una buena competición. Los 11 de Bélgica para este partido, con una línea de 4 defensores, fueron los siguientes: Thibaut Courtois fue el arquero, Thomas Meunier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen y Timothy Castagne fueron los 4 defensores. La mitad de la cancha se la repartieron entre Yuri Tielemans y Axel Witsel. En la línea de 3 mediocampistas un tanto más ofensivos jugaron por un costado Dries Mertens, que era titular por primera vez en esta competencia, por el otro costado Gianni Ferreira Carrasco, que volvía a la titularidad, y detrás del centro delantero se desempeñó Kevin De Bruyne, quien fue la referencia de área estando Michy Batshuayi y Romelu Lukaku en el banco de suplentes, el jugador del Brighton, Leandro Trossard. Lo que hay que decir, más allá de la clasificación croata por sobre la belga, es que ninguno de los dos, en relación a lo que fueron los 90 minutos, fue superior al otro. Sin embargo, siempre Croacia estuvo un poquito más cerca, o por lo menos se mostró un poco más tranquilo a la hora de realizar jugadas ofensivas y de trasladar y recuperar la pelota con mayor paciencia. Por el lado de Bélgica todo era un poco más a las apuradas. Únicamente está claro, cuando Kevin De Bruyne agarraba, que no tuvo, es verdad, su mejor partido, pero aún así terminó siendo uno de los futbolistas más destacados del encuentro, porque con tan solo mover la pelota de lado a lado, De Bruyne termina siendo un futbolista determinante. En esa primera etapa hemos visto a un seleccionado croata que siempre estuvo atento a la hora de agarrar cada una de las pelotas divididas, como para intentar de esa manera buscar la oportunidad para convertir. Por el lado de Bélgica, su entrenador Roberto Martínez sabía que en la otra cancha Marruecos estaba consiguiendo el triunfo, y es por eso que sí o sí Bélgica necesitaba ganar. No le alcanzaba con una igualdad, no le alcanzaba con absolutamente nada más que conseguir los 3 puntos, y es por eso que se metía cada vez más adelante en el terreno de juego y podía dejar algún que otro espacio
como para que los croatas pudieran generar peligro. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los defensores belgas, y esto ya había pasado en los anteriores partidos, son muy pero muy lentos, más allá de la gran experiencia individual que tienen, y es por eso que jugar en campo abierto siempre les resulta en contra. A los 11 minutos llegaría una jugada peligrosa en los pies de Gianni Ferreira Carrasco, y a los 14 llegaría la gran polémica de todo el partido. En primera instancia, el referee cobra penal a favor del equipo croata. Todos los que estábamos mirando el encuentro pensamos claramente que no era penal. El VAR obviamente llama al árbitro para que lo vaya a ver por medio de la pantalla que está a un costado del campo de juego. Pero sorpresivamente lo que termina cobrando el árbitro no es que no hay penal, sino que hay un offside milimétrico, de estos offsides que se están cobrando en la Copa del Mundo, que sinceramente parecen medio absurdos, porque ni siquiera llega a ser un hombro del futbolista croata el que estaba adelantado. Yo digo, hubiera sido muchísimo más lógico que le pasaran la jugada del penal como para que cobrara que no hubiera penal, más allá de este milimétrico offside, porque termina siendo, como dije recién, algo totalmente absurdo, y no sabemos en definitiva si el árbitro creyó o no que había penal, porque había cobrado obviamente full desde los 12 pasos en primera instancia. El partido se siguió desarrollando de la misma manera, con un Croacia sin tener totalmente la iniciativa, pero mucho más seguro de lo que quería hacer, y con un Bélgica que esperaba atento alguna oportunidad como para finalmente poder sacar la diferencia. Casi sobre el final del primer tiempo, Dries Mertens tenía la jugada más clara de toda esa primera etapa inicial. El delantero se lo pierde ante el arquero Josip Livanovic y no puede poner a Bélgica arriba en el marcador antes de la finalización de la primera etapa. Recordemos que un solo tanto de Bélgica provocaba la victoria, y eso hacía que Croacia quedara eliminado, y seguramente el equipo dirigido por Zlatko Dalic hubiera tenido que salir un par de metros adelante en el segundo tiempo como para empezar a generar más situaciones de gol, algo que en esa primera etapa estuvo casi nulo. Estaba muy bien en faceta defensiva, esperando que Bélgica desarrollara su juego como para poder salir de contra, pero con los futbolistas que tienen en la mitad de la cancha, Brozovic, Modric y Kovacic, me parece que Croacia podía hacer otra clase de juego, sobre todo sabiendo que un solo gol podía dejarlo fuera de la Copa del Mundo. En el entretiempo obviamente se dio el cambio que no podía faltar. Ingresó finalmente Romelu Lukaku, que únicamente ha jugado en este torneo cuando el equipo belga no ha estado ganando. También es cierto que Bélgica únicamente estuvo arriba en el marcador en el segundo tiempo contra Canadá en la primera fecha, porque después estuvo en contra básicamente en los últimos minutos contra Marruecos, que fue cuando Lukaku entró, esos últimos 10 más los añadidos por el árbitro en la segunda jornada, y durante todo este encuentro estuvo igualado sin goles frente al conjunto croata. Lukaku tenía la oportunidad de jugar todo el segundo tiempo, pero está claro, no se lo ve bien físicamente. Si bien tuvo la primera situación, un cabezazo que no era tan peligroso, que terminó en las manos de Livanovic, después un buen remate de Kovacic por parte de Croacia, y con una gran mano Courtois, la jugada más peligrosa de Croacia en todo el partido, termina sacándole al córner. Era un partido que empezaba a ponerse de ida y vuelta, y esto era algo que a mi entender a Croacia no lo favorecía, porque claramente al conjunto conducido por Zlatko Dalic le convenía que el partido se planchara. Es cierto que con esta igualdad, y teniendo en cuenta que Marruecos seguía ganándole a Canadá, no podía finalizar en el primer lugar del grupo, pero un tanto de Bélgica lo dejaba totalmente eliminado, por lo que a Croacia le convenía totalmente que el partido se planchara y que finalizara 0-0, que finalmente es lo que iba a terminar sucediendo, pero en un momento el partido se hizo de ida y vuelta, con aproximaciones para ambos conjuntos, sin la gran participación de los arqueros, pero el sufrimiento era cada vez mayor. Un gol por parte de Bélgica eliminaba a Croacia de esta Copa del Mundo, mientras que otro tanto del elenco croata claramente dejaba absolutamente sin chances al equipo belga, por lo que los últimos minutos sobre todo fueron muy pero muy intensos. Croacia no podía volver a quedar eliminado de una fase de grupos después de lo que había sido el buen mundial en Rusia 2018, donde terminaron segundos. La última vez que Croacia había quedado afuera en esta fase fue en Brasil 2014, cuando compartió grupo con el local, con México y con Camerún. Perdió 2 de los 3 partidos, y es por eso que se despidió de esa Copa del Mundo. Por el lado del seleccionado belga, en los últimos 2 mundiales, tanto en Rusia como en Brasil, logró clasificar a la siguiente fase, y de hecho llegó en ambas ocasiones por lo menos hasta los cuartos de final. En esta oportunidad lamentablemente vuelve a repetir una actuación muy pero muy floja. Bélgica queda fuera de la fase de grupos. Ya lo había dicho Kevin De Bruyne en una entrevista: la oportunidad para levantar el mundial era hace 4 años. Sin embargo, no es lo mismo decir no podemos salir campeones porque ya no tenemos la misma jerarquía, no tenemos la misma
jerarquía y por eso quedamos eliminados en fase de grupos. La realidad es que Bélgica tiene jugadores como para pasar a los octavos de final y después a partir de ahí, dependiendo del rival que le toque, claramente uno puede ir deduciendo si le da o no para seguir avanzando de fase, pero es un fracaso total el de Bélgica. Veremos en definitiva si esta ha sido la última función en un mundial de muchos de los grandes futbolistas que han vestido la camiseta del combinado belga. Ha quedado claramente en el debe en esta Copa del Mundo, un solo gol convertido de los equipos que menos tantos, junto con Túnez, que es el otro que ha convertido un solo gol en este mundial. Es por eso que Bélgica se despide correctamente de este mundial, más allá de haberle ganado el primer compromiso a Canadá, mientras que Croacia espera rival. Veremos quién es el grupo E, puede ser España, puede ser Alemania, puede ser Japón o puede ser Costa Rica. Ha sido un partido parejo y el resultado así lo determinó, 0-0 entre Croacia y Bélgica. Vamos a repasar cómo finalizaron las posiciones en este grupo F. Marruecos sorpresivamente termina primero, producto de 2 victorias, las últimas 2 que consiguió frente a Canadá hoy y también el triunfo en la anterior jornada frente a Bélgica, mientras que recordemos que igualó sin goles en la primera fecha frente a Croacia. De hecho, solamente le han marcado un tanto, que fue el que le convirtió en propia puerta a Weert, a Bono, en esta última jornada frente a Canadá. Segundo en este grupo termina Croacia, invicto por el momento, producto de una victoria, la goleada en la jornada pasada 4-1 frente a los canadienses y los 2 empates en 0 en la primera fecha frente a Marruecos y en esta última jornada contra Bélgica. El equipo belga eliminado de esta Copa del Mundo, siendo, como vemos, el conjunto que menos goles convirtió en este grupo, porque hasta Canadá, que quedó eliminado, convirtió 2 tantos. Bélgica solamente ha podido marcar una victoria justamente ante los canadienses, fecha en la cual convirtieron el tanto por 1-0, empate en esta jornada frente a Croacia y en la fecha anterior perdieron frente a Marruecos. Por el lado de Canadá, terminan esta Copa del Mundo volviendo después de muchísimo tiempo, de 36 años más específicamente, sin obtener ningún triunfo, 3 derrotas en el Mundial de 86, 3 derrotas en este Mundial de Qatar. Es por eso que finalizan último con 0 unidades.